hemos dado en clases, procedemos a la exposición para enviarle vía YouTube. En su orden vamos a exponer Gabriela Herrera, Paola Rosas y Sandra Castillo. Correspondemos al grupo número 4 y vamos a proceder en análisis de la evolución de los indicadores demográficos, económicos y sociales. Primero, para empezar, vamos a analizar lo concerniente al crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, a la estabilidad social y macroeconómica y al gasto social. Para el año 2000, el Ecuador vivió una de las peores crisis de la historia durante el gobierno de Yamil Maguad, cuando su moneda actual, el sucre, llegó a devaluarse en más del 200%. El país vivía una fluctuación insostenible de precios. El poder adquisitivo de los sueldos disminuía a diario, convirtiendo a la canasta básica cada vez más inaccesible para las familias ecuatorianas. La emisión irresponsable de billetes sin respaldo alguno llevó al gobierno de turno a tomar medidas desesperadas e inefectivas, declarando un feriado bancario, llevando al país a una inflación galopante y al colapso financiero que arrastró consigo gran parte del sector productivo del país y generando un ambiente de caos y desequilibrio económico. El país necesitaba de una moneda fuerte. Esto le costó al país la renuncia a su sistema monetario, adoptando la dolarización como medida de salvación. El cambio se realizó en 25.000 sucres. El PIB refleja el valor total de la producción de bienes y servicios de un país en un determinado periodo. Engloba el consumo privado, la inversión, el gasto público, la variación en existencias y las exportaciones netas. Desde el año 2000, el Ecuador registró el mayor crecimiento promedio del PIB de la región, 4.6%, frente al 2.7% de América Latina. Lo negativo de todo esto es que el crecimiento ha sido sustentado en el mejoramiento de los costos de los bienes y servicios finales, y no en el mejoramiento de los niveles de producción. Continuamos siendo países productores de materias primas e importadores de tecnología, productos industrializados y bienes y servicios con alto valor agregado. Esta es la razón de la gran vulnerabilidad estructural que impide el crecimiento económico sostenido de la región. Nuestra economía ha sido abastecida gracias a los ingresos generados por los precios récords del petróleo y por las remesas de los emigrantes. A inicios del año, el Banco Central del Ecuador presentó una proyección para el PIB del 4.25%, cifra que ha sido corregida en el transcurso del año, ya que debido a múltiples factores, esta proyección ha sido disminuida al 2.65% para el 2009. La cultura comercial ayudó a reducir la inflación en el Ecuador en esta década, mientras los precios de los bienes y servicios que se comercializaban con el resto del mundo fue del 0.26%, los correspondientes a los bienes no transables fue del 2.90%, y esta ha sido la constante en estos últimos años. Pero además de las importaciones, la oferta de producción nacional ha aumentado. Más, las proyecciones para el 2010 no son muy alentadoras. Mientras que la proforma presupuestaria presentada por el gobierno hablaba de una inflación del 3.24%, el Banco Central calcula entre el 2.92% y el 3.76%. Con base en estos datos, se puede concluir que una de cada 3 personas que entró al mercado laboral en estos meses no consigue empleo. Siguiendo con la exposición de mi compañera, voy a exponer sobre el estado actual y el comportamiento de los últimos 10 años de la escolarización, la mortalidad infantil y el acceso al agua potable. El futuro del Ecuador dependerá de los objetivos de desarrollo social que su sociedad se proponga en la actualidad. La definición de estas metas requiere que los ciudadanos tengan acceso a la amplia gama de información atendiente a sus intereses. Solo así las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos y los agentes económicos dialogarán en igualdad de condiciones. La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, entre otros, por los siguientes indicadores: la persistencia del analfabetismo, el bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares elevadas, mala calidad de educación y la deficiente infraestructura educativa y material didáctico. El porcentaje de la población analfabeta de 15 años y más en el año 2001 asciende al 9%, inferior a los registrados en el año 82, que es de 16.5%, y en 1990 del 11.7%. Sin embargo, de acuerdo al análisis que se realizó
señala que el índice de analfabetismo es similar a la media latinoamericana, pero significativamente inferior al 1.2% que registran los países desarrollados y el 0.6% de las economías de transición. Las tasas de escolarización para el 2001 fueron primaria 90.1%, secundaria 44.6% y superior 11.9%, más altas que las registradas en los años 82 y 90. Según Luna, cada año cerca de 100.000 niños de 5 años no pueden matricularse en el primer año de educación básica y 757.000 niños y jóvenes de 5 a 17 años están fuera de las escuelas y colegios. Cifras al respecto muestran que la tasa de repetición entre los años lectivos del 93-94 y 2004 y 2005 disminuyó en el nivel primario de 4.1% al 2.3% y en el nivel medio de 8.6% a 5.5%, reducción que se debe en parte a la política de promoción automática. Entre las causas de la repetición de los alumnos para el año lectivo 2004-2005 tenemos 39.7% es por pedagogía, el 15.6% es por la familia, personal es el 15.1%, en lo económico es el 9.9%, también aquí interfiere la salud que es el 8.9%, la situación geográfica igual un 5% y entre otras 5%. Entre los años lectivos del 93 al 94, del 2004 al 2005, la tasa de deserción se redujo a nivel preprimario de 5 a 4%, en el nivel primario de 5 a 3% y en el nivel medio de 9 a 5%. Entre las causas de la deserción de los alumnos para el año lectivo 2004-2005 tenemos las geográficas del 25.75%, familiares 17%, personales 16%, económicas 14%. Diversas medidas de pobreza revelan diferentes magnitudes y comportamientos de este mal en nuestra sociedad. El número de pobres en América Latina y el Caribe disminuyó de 194 a 190 millones de personas en el 2007, informó el Banco Interamericano de Desarrollo, difundido en su asamblea anual. El número de personas en situación de extrema pobreza o de indigencia bajó de 71 millones a 69 millones y la tasa cayó de 13.4 a 12%. Estas son las tasas más bajas que se han registrado desde los años 80 y el menor número de pobres en los últimos 17 años, según el BID. La tasa de pobreza se redujo de 36.5% en el año 2006